nuestra última charla de este evento, de esta serie de charlas. Primero dándoles la bienvenida y agradeciendo a todos los que se conectaron, a Samantha y a Santos también por estar hoy, que también llevó ahí un encuentro en el día de ayer, lleva toda una preparación todo este encuentro, así que desde ya les agradecemos todo el tiempo que le han dedicado a esta charla. Y paso primero a presentar un poco el evento y quiénes somos nosotros en Hacking HR. Mi nombre, para empezar, es Agustín de Marco, soy partner de Hacking HR, el chapter obviamente de Buenos Aires. El chapter en Buenos Aires se creó en febrero del año pasado y en abril hicimos nuestro primer foro, que de hecho fue el primero en toda América Latina. Y desde ese momento realizamos varios encuentros presenciales y este año obviamente atravesados por la pandemia incursionamos en este mundo virtual que nos permitió realizar y potenciar nuestras conversaciones. Y este ya es nuestro sexto encuentro. Este año previamente abordamos temas como vivir y trabajar en Argentina en cuarentena total. También hablamos en mayo sobre el lado humano de los recursos e hicimos hincapié en la importancia del liderazgo y las emociones. Y en junio fue lugar de un capítulo dedicado a People Analytics. Para quienes todavía no nos conocen, Hacking HR somos una comunidad global de colaboración, conexión, aprendizaje y conversaciones sobre cómo la intersección del futuro del trabajo, la tecnología, personas y organizaciones nos unimos para crear el lugar de trabajo del futuro. Juntos creemos que podemos generar la mayor y la mejor comunidad de recursos humanos que jamás haya existido. Entonces, en este sentido, la idea es que Hacking HR tenga alrededor de 200 chapters para fines del 2021. Hoy somos más de 90 ciudades en los 5 continentes y somos alrededor de 81 chapters. Y en esta oportunidad nos encontramos con una nueva modalidad que es un ciclo de conversaciones donde proponemos contar con la mirada de expertos y empresas conversando sobre algún tema de interés. La de hoy es la última conversación, como les decía, del primer ciclo de 4 conversaciones y la realizamos con foco en la experiencia del candidato. La primera charla fue el caso Roche con Leonardo Tomasini, que es Talent Acquisition del NIR para Conosur. Alejandro Mascó fue quien también participó y es partner de Mascó Renedo Consultores. Y quien moderó esa primera conversación fue Manuel Arias. La segunda fue el caso Natura, donde Matías Guirini, General Manager de Guirini Rodríguez, entrevistó a Nadia Bertoncini, gerente de talento y cultura LATAM. Y quien moderó ese evento fue Diego Hilaire Chanetón, de Hacking HR, quien fue moderando también otras conversaciones a lo largo del año. Y por último, hoy, como les decía, cerramos este ciclo con el caso de cervecería y maltería Quilmes, donde Samantha Capurro de Savi HR Consulting conversó junto a Santos Videla, director de gente para Argentina y Uruguay para Quilmes. Van a ser 45 minutos en total, donde los últimos 10 nos vamos a dedicar a preguntas y respuestas que ustedes nos quieran hacer y le quieran compartir a nuestros speakers. Y como les decía, quienes van a estar hoy son, por un lado, Samantha Capurro. Ella es Senior Project Manager para Savi HR Consulting. Ella es especialista en Employee Experience, marca empleadora y propuesta de valor para empleados. Durante 14 años lideró equipos de recursos humanos en empresas de clase mundial y desde hace 6 años es Senior Project Manager en Savi, donde maneja proyectos para distintos países de la región. Es licenciada en Relaciones del Trabajo de la UBA, estudió un máster en Educación en la Universidad de El Salvador y es experta en Design Thinking del MIT Sloan School of Management. Y por el otro lado, nos acompañará Santos Videla, él es director de gente para Argentina y Uruguay. Santos es licenciado en Economía Empresarial de la Universidad Torcuato Di Tella y tiene un MBA que realizó en Brasil durante el 2019. Él ingresó a Quilmes hace 8 años en el programa de jóvenes profesionales, ha desarrollado toda su carrera en el área de recursos humanos, fue coordinador de gente en el área comercial, luego pasó por un rol de marca empleadora y posteriormente fue gerente de gente en el interior del país. En el 2017 se fue a vivir a Bélgica en un proyecto de conexión de la compañía con el ecosistema emprendedor y volvió a la Argentina como gerente de selección. Actualmente es director de gente para Argentina y Uruguay, a cargo de las áreas soft, selección, capacitación, desarrollo, marca empleadora, cultura, clima y comunicación interna y externa. Ahora sí, entonces le damos la bienvenida a Samantha, a Santos. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, a ustedes y a todos los que se están conectando. Les dejamos 35 minutos para que nos deleiten como lo hicieron ayer en la conversación, así que bueno, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias, Agustín. Primero que nada, agradecerle a Agustín, a Manuel y al resto de los partners de Hacking HR del Chapter de Argentina por la convocatoria. A mí
para mí siempre es un placer abrir estos espacios de debate y de conversación entre colegas, así que espero estar a la altura de las expectativas de todos. Como ya comentaron tanto Santos como Agustín, la verdad, ayer tuvimos una charla para hacer un pequeño fine-tuning, para conocernos, para digamos, ajustar algunos detalles, y realmente fue una charla muy interesante, así que hoy tenemos el desafío de replicar parte de todo eso que pasó en la cocina ayer, nuestra charla de hoy, así que espero que logremos hacerlo. Para empezar, lo que me gustaría es, digamos, clarificar un concepto que me parece que es importante, como para setear un poco el marco de la conversación, y que tiene que ver con esta idea de que la experiencia del candidato no es más que una parte integral de la experiencia del empleado en su conjunto. Muchas veces la idea de empleado confunde en algún punto, o sea, permite sugerir que el empleado, estamos hablando de las personas una vez que ingresan a la organización, y en realidad cuando hablamos de EX, hablamos no solamente de las personas que efectivamente trabajan con nosotras, sino también hablamos de todas las personas que eventualmente alguna vez podrían llegar a trabajar, incluso mucho antes de ser candidatos y de postularse a una búsqueda con nosotros. Y esa IEX se extiende aún más allá de la finalización del contrato de trabajo, ¿sí? Ya sea que se haya ido porque decidió irse a trabajar a otro lado, o porque eventualmente la organización haya decidido dejarlo ir. Todo ese trayecto de punta a punta, y todas esas múltiples interacciones de la persona en relación a la organización como lugar para trabajar, es lo que llamamos EX o Employee Experience. Entonces, hoy vamos a poner el foco en esta primera parte de lo que es el ciclo de vida de las personas de las personas en su relación con las organizaciones. Ayer Santos nos contó un montón de cosas muy interesantes de las que están haciendo en Quilmes, y me gustaría arrancar por el principio, no necesariamente porque haya sido lo primero que hicieron, sino porque debería ser lo primero que hiciéramos en todas las organizaciones, que tiene que ver con tratar de entender con el mayor nivel de profundidad posible y con datos concretos y no con presunciones, quién es el que está del otro lado, ¿sí? ¿Qué valora? ¿Qué espera? ¿Cuáles son sus expectativas en relación a sus búsquedas de empleo, ya sea con nosotros o en general en su búsqueda de empleo, para poder a partir de ahí entender cuáles son las cosas que esas personas valoran mayormente, y en todo caso, cuáles son esos detalles dentro de nuestro proceso que no podemos dejar pasar y que tienen que salir perfectos sí o sí, porque son las cosas que para esta gente mueven la aguja, y en todo caso sí después ver si existe algún gap entre la expectativa y la realidad de su experiencia con nosotros, ¿no? Así que me gustaría que Santos nos cuente un poquito ese trabajo súper interesante que no muchas organizaciones hacen, que tiene que ver con el diseño de los arquetipos, con el armado del Employee Journey Map, con la identificación de los momentos de valor, etc. Te escuchamos, Santos. Espectacular. Bueno, de vuelta, Sami, antes que nada, gracias por la introducción. La verdad que para mí es un placer ser parte de este panel y compartirlo con vos. Gracias también a todo el equipo de Hacking HR. La verdad que creo mucho en lo personal, en la colaboración, y creo mucho en compartir experiencias. Y un poco la idea es aprender en conjunto, ¿no? Así que ahí, Manu, Agus y a todo el equipo, realmente muchas gracias. Creo que cuando compartimos, el aprendizaje se multiplica, y es un poco la idea de este panel que tenemos con Sami, donde de nuevo, siéntanse hiper bienvenidos de usar el chat, hacer preguntas, interrumpirnos y demás. Vamos a ir charlando, pero también la idea en esto que decía Sami recién de la experiencia, es que ustedes tengan la mejor experiencia en esta hora que tenemos juntos. Dicho esto, yo comparto con vos, Sami, algo súper importante que vos decías, que es, creo que tenemos que hablar de la experiencia de la persona. Indistintamente que la persona sea cliente, consumidor, empleado o candidato, siempre es muy importante partir de un valor que es la escucha activa. ¿Qué necesita la persona que está del otro lado, básicamente, ¿no? Cuando yo le vendo a un cliente, ¿qué es lo que el cliente quiere? Cuando con un consumidor, ¿qué producto necesita y cómo lo quiere? Y eso mismo pasa con los candidatos. Y a veces, como decía Sami, uno mira solamente la experiencia de la gente que trabaja en la compañía. Pero la experiencia es mucho más. Por eso, durante la charla vamos a hablar siempre de
personas, de equipos y demás, porque lo más importante es la gente en el centro. Partiendo un poco de esta premisa, que es dejar a la compañía, sacarla del centro en cierto punto, y poner a la gente en el centro, lo que hicimos en la compañía fue un proceso que arrancó hace 1 año y medio para atrás, 2 años, donde dijimos, ¿qué le pasa al candidato cuando aplica a la compañía? Desde el primer momento en que nos escucha, cuando va a un asado con alguien, cuando escucha una charla, cuando va a una entrevista, en cualquier contacto que tenga, hasta que la persona entra a la compañía. ¿Cuáles son los momentos de verdad que esa persona afronta básicamente? ¿Y cuáles son los dolores que cada candidato tiene en este proceso? Empezamos con un mapa de empatía, que es una herramienta súper interesante, como decía Sami hace un ratito, de User Experience, que mide en cierto punto qué quiere la persona, qué siente, qué impresión tiene cuando lo vive, y a partir de eso nos permite graficar en cierto punto y extraer esa información y agruparla en diferentes arquetipos. Lo que tiene muy interesante el tema de Candidate Experience, o de la experiencia del candidato, es que si bien la gente es distinta, el proceso por lo general suele ser similar. Y el primer dato con el cual nos encontramos es que mucha gente vivía lo mismo. A mucha gente cuando aplicaba a la compañía, cuando aplicaban a Cervecería Maltería Quilmes, les pasaba exactamente lo mismo. Y déjenme bajar esto un poquito más a tierra para contarles la parte más jugosa de todo esto, que es qué fue lo que realmente vimos y qué fue lo que hicimos al respecto. ¿Con qué nos encontramos, Sami, en todo esto? Nos encontramos, primero, identificando el mapeo de jornada, que fue un laburo muy grande con el mapa de empatía, con diferentes grupos focales de trabajo para escuchar realmente lo que la gente quiere, porque la solución no aparece un día para el otro. La solución aparece justamente cuando entendemos qué es lo que las personas quieren. ¿Qué nos dijeron ellos? En primer lugar, que el momento de awareness, es decir, cuando conocían a la compañía, les llegaban mensajes realmente distintos y en diferentes momentos y lugares, con lo cual se perdían un poco en esa historia. Segundo punto era en la consideración. Elijo aplicar a la compañía. ¿Y qué pasaba? Estaban mal las búsquedas, faltaba información. Tercer punto es, conozco a la compañía, quiero aplicar a la compañía, voy y aplico. Y cuando aplicaban, no les gustaban en cierto punto los exámenes, les parecían largos, burocráticos, y después del examen venía la parte de entrevistas. Y ahí hay un pequeño cómic, por así decirlo, que siempre hablamos en áreas de gente, donde lo que le pasa al candidato es, tiene 7 entrevistas, en las cuales le preguntan la misma pregunta 20 veces, y le dicen, voy a ponerla más fácil, ¿no? Pero, ¿qué querés de acá a 5 años? Con la diferencia que te la pregunta el jefe, después el gerente, después el director, y después el presidente. Pero la pregunta es exactamente la misma, porque los roles, lamentablemente, no están definidos. Y el último punto de todo, había 2 puntos más en realidad, eran, primero la oferta, una vez que la persona define entrar a la compañía o no, qué pasa en la oferta, y no era clara, faltaban datos y demás, y el tercer punto es, una vez que acepta la oferta, qué pasa en ese pre-onboarding, ¿no? Entre que acepto la oferta y entro a la compañía. ¿Con qué nos encontramos en todo esto, como les contaba recién? Un sitio web no actualizado, entrevistas largas, exámenes repetidos, roles de entrevistadores que no comunicaban la cultura de la compañía, y a partir de eso dijimos, espectacular, entendimos al usuario, entendemos que tiene diferentes momentos de la verdad, con diferentes puntos de dolor, y lo más importante acá tiene que ver con ser parte de la solución de ese problema. Está buenísimo escuchar, pero una vez que entendemos qué le pasa a la gente, tenemos que ejecutar y tenemos que resolver el problema. ¿Qué hicimos? Voy corto al punto, Sami. Relanzamos de vuelta el sitio web, con lo cual los invito al que quiera verlo, con otra experiencia mucho más amigable, mucho más sencilla, con la información que la gente quería que tuviéramos. Por otro lado, reentrenamos a los managers para definir roles concretos, qué entrevista cada uno y qué competencia mira, y es un capítulo, Sami, que después vamos a hablar para explicarle a la gente bien de qué hablamos cuando hablamos de competencias, ¿no? Pero bueno, era qué competencia entrevista cada uno, entonces uno mira la empatía de la persona, uno mira la curiosidad, otro mira la resiliencia, así cada etapa del proceso tiene algo distinto y podemos verlo en profundidad. Por otro lado, hicimos todo un recambio en los exámenes, eran exámenes de lógica, de matemática, que realmente hoy no servían, y una dinámica, si te cuento, Sami, muy aburrida lamentablemente, y hoy tenemos juegos lógicos, online, la experiencia que el candidato vive es totalmente diferente, es una experiencia lúdica que nos permite evaluar comportamientos, porque eso es lo importante. El resto del conocimiento funcional después se puede aprender, con lo cual esa parte es muy importante. Y lo último de todos que hicimos fue también mejorar un montón la comunicación. Creo que a todos nos pasa trabajando en gente, aplica un montón de personas, en el caso de Quilmes aplican más o menos, o recibimos aproximadamente 30.000 currículums por mes en Quilmes, con lo cual es un montón, y a veces no los miramos, y a veces no contestamos, y la gente queda en un estadio en el cual te dicen, ¿me responde o no me responde? Y les pido que me acompañen un segundo a la época de pandemia.
Pensemos el 14 de marzo, momento crítico en la Argentina, se definía si la cuarentena era obligatoria o no, y en la compañía habíamos lanzado un programa de pasantías, en la cual querían buscar a 50 pasantes. Esto fue el 10 de marzo. Posteos en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, posteos pautados, alcance muy grande, y el 20 de marzo se decreta la cuarentena obligatoria. Pleno proceso de Candidate Experience, dijimos, ¿qué hacemos? Hablamos con la gente y la gente tenía mucha incertidumbre. Y dijimos, ¿qué pasa si en esta incertidumbre ayudamos a clarificar un poco las cosas? Y le mandamos una carta a cada persona, firmada por un reclutador de la compañía, en la cual le explico el contexto, le dejo mis datos para que se comunique y para que me contacte, y le explico en cierto punto un poco cómo sigue todo para adelante. Teníamos dudas, decíamos, mandamos el mail, no mandamos el mail. Finalmente mandamos el mail, la respuesta fue impresionantemente alta, hubo más de 500 respuestas de gente agradecida, y de eso se trata un poco el tema de la experiencia del candidato, de escuchar a la persona que tenemos del otro lado, mapear toda la jornada, con todos los puntos de verdad, o los momentos de verdad y los puntos de dolor, para ser más exactos, agrupar ciertos arquetipos para entender qué quiere cada grupo de personas, y con eso empezar justamente a hacer. Y lo último, Sami, cierro esta parte de la respuesta, tiene que ver con medir. ¿Qué nos pasa en gente a veces? Tenemos un montón de KPIs, tenemos un montón de indicadores, tenemos un montón de información, y a veces la medimos tarde, y cuando la queremos medir ya deja de servir. Y en este proceso arrancamos a un indicador muy importante, que es el NPS, o Net Promoter Score, que mide en cierto punto cuánta gente es promotora de tu proceso y cuánta gente es detractora. Y es un indicador muy simple que lo que hace es, suma el promotor, le resta el detractor, y con eso te da un número. Los promotores son los que responden 9 y 10, los neutros responden 7 y 8, y el detractor responde de 6 para abajo. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Le recomendarías a un amigo tuyo este proceso en selección? Y uno responde del 1 al 10. Se supone que a nivel mercado... Yo siempre aclaro un detalle no menor, que es, ¿le recomendarías a un familiar o amigo que aprecies venir a trabajar con nosotros a la compañía? ¿No? Porque si es alguien que no quiere eso, al final le digo, sí, no solo te lo recomiendo, sino que te recomiendo que vengas a trabajar con mi jefe. Me gusta Sami aún más todavía, y creo mucho en eso, y creo mucho en el vínculo personal, con lo cual me gustó. Y de hecho le voy a pedir al equipo por ahí hacer el Twix en la pregunta. Me gusta mucho el que aprecies. Se supone que a nivel mercado es un indicador que cuando va por encima de 38 es realmente muy, muy bueno. Nosotros cuando arrancamos a medir, el indicador nos sorprendió, nos daba alrededor de 50 puntos, lo cual era muy, muy alto, y después de implementar todo esto que les contaba antes, hoy nos da 80 en total. Y esa mejora, y es lo que hablaba con Sami ayer y con todo el equipo de Hacking HR, no tiene que ver con un invento mágico de una compañía, tiene que ver con algo muy importante, que es romper con el paradigma de la compañía de centro, de yo te elijo, entender que el paradigma es de ambas partes, yo elijo y el candidato me elige, y tiene que ver con la escucha activa. Cuando uno escucha, la solución está ahí. Pero es muy importante eso. Con lo cual, Sami, resumiendo un poco, mapeamos la jornada, hicimos los arquetipos, enfrentamos el problema, fuimos parte de la solución, y a partir de eso medimos todo el tiempo para seguir avanzando. Así que un desafío grande que trabajó todo el equipo, así que muy contentos. Y cualquiera que quiera hacer más información nos escribe, nos pregunta, pues está realmente bien logrado y creo mucho en la colaboración y en compartir. Me parece, destacando todo este gran laburo que hicieron, hay una cuestión que es esencial cuando... Sami, un poquito más fuerte. Perdón, ¿ahí se escucha mejor? ¿Ahí se me escucha mejor? ¿Sí? Bien, cualquier cosa me chiflan, porque mi micrófono anda así, un poco como mi pelo, desordenado. Les decía entonces que un poco el corazón, digamos, de EX tiene que ver con construir mecanismos de escucha permanente, ¿sí? No alcanza con medir una vez, no alcanza con medir una vez al año, no alcanza con medir una vez cada 6 meses siquiera, sino que necesitamos construir mecanismos que nos permitan escuchar justamente a los empleados en todo su trayecto, desde antes de que sean... Más fuerte, Sami. E incluso después de que salgan, y que me parece que también en esa escucha es importante identificar estos mecanismos con los que voy a medir, para que justamente pueda traquear esos resultados. Lo que tiene de interesante trabajar con el INPS, con el Employee Net Promoter Score, es que es el mismo indicador que en la inmensa mayoría de las empresas de servicios o de productos de consumo masivo, como es el caso
caso de Quilmes o tantísimas otras, se mide también desde el negocio, ¿sí? Con el NPS, que es la cantidad de promotores de nuestra empresa, de nuestra marca, de nuestros productos y de nuestros servicios como clientes. Y me parece que es súper importante que desde las áreas de recursos humanos podamos empezar a linkear indicadores de gestión de recursos humanos con indicadores de negocios para poder mostrar de una vez por todas cuál es el impacto real de nuestro trabajo en los resultados financieros, los resultados comerciales y los resultados de market share, por ejemplo, de la organización en su conjunto. Así que eso me parece que es un tema interesante. Y Santos, hablaste también de algo que me parece muy importante y que me gustaría destacar, que es esta cuestión de poner a los managers en el centro, ¿sí? De hacerlos, a ver, desde recursos humanos, yo siempre digo que desde recursos humanos podemos guiar, podemos orientar, podemos marcar el norte, podemos construir herramientas, pero los que realmente mueven la aguja y construyen experiencias valiosas, tanto para los candidatos como para los empleados una vez que ingresan a la organización, son los líderes, ¿sí? Y son justamente ellos quienes tienen la única posibilidad de hacer que el diseño de la experiencia del empleado resulte 100% ajustable a la persona, ¿sí? Porque nosotros desde la gestión de recursos humanos podemos setear un mapa, podemos identificar puntos de dolor en general, pero esa sutileza de lo que le importa a Juan o a María, solamente la puede tener quien trabaja al lado y los conoce del día a día, y ese es su líder. Entonces me parece que en ese sentido este trabajo que ustedes hicieron de poner a los líderes en el centro, de ayudarlos, de acompañarlos, de formarlos, pero de darles esa responsabilidad y ese empoderamiento es esencial. Sí, yo creo, Sami, aparte algo que es fundamental en esto que decías, que primero las personas le creen a las personas, ¿no? Digo, hay un mito a veces cuando uno habla de la compañía como un ente mayor en cierto punto, y en el fondo la compañía no es más que la suma de muchas personas, ¿no? Entonces lo que el líder realmente haga en su día a día es súper importante, y eso no solamente es importante a nivel interno, sino que también es muy importante a nivel externo, ¿no? Históricamente, charlamos con Sami ayer, cuando uno construía marca empleadora de alguna forma u otra, el objetivo estaba puesto siempre en reclutar. Yo hablaba con un líder, formaba al líder en particular, definía en cierto punto el perfil de candidato o candidata que yo quería, y con eso enfocaba ahí. Y hoy la marca empleadora del futuro, y es algo que también charlo mucho con Carolina Borracchia, que es una experta en el tema, y si quieren buscarla pueden googlearla, es muy interesante. Hoy la marca empleadora cambia totalmente y deja de ser para reclutar y empieza a ser para construir esa imagen de cómo es la compañía. Y el rol del líder en todo esto, de construir imagen, de contar quiénes somos y demás, es súper importante porque la gente le crea a las personas. Y lo mismo pasa en la entrevista, lo que decía Sami. Yo puedo armar un proceso espectacularmente bueno, con dinámicas increíbles, puedo hacer un screening telefónico del área de gente espectacular. Ahora, si cuando la persona realmente habla con quien sería su líder, su director o su vicepresidente, y no conecta, o no le transmite la cultura, los valores que realmente queremos, lamentablemente todo el resto deja de existir. Entonces, eso es lo importante, de darle herramientas a la gente, y yo creo mucho en que como área de gente, y de hecho en Quilmes hablamos de gente, y dejamos hablar por ahí de recursos humanos y demás, tiene que ver con cómo somos parte de ese negocio, y cómo le damos herramientas a cada uno de nuestros líderes para que tengan la capacidad de construir marca empleadora, de hacer que la gente tenga una buena experiencia, de poder transmitir correctamente el mensaje, porque si no, lamentablemente, el impacto que tengamos va a ser cortoplacista, y en todo esto, lo más importante es que la experiencia sea la mejor. Y eso depende de un laburo en conjunto, pero finalmente depende del líder. Con lo cual, Sami, ahí, alineado al 100%, creo que es muy importante, y realmente la diferencia surge cuando se trabaja de esta manera, trabajar entre área de gente, por un lado, pensando, implementando, desafiando y demás, pero dándole herramientas al líder para que el líder pueda hacer que las cosas pasen. Ahí me gustaría hacer un pequeño wrap-up y me gustaría después que nos cuentes un poquito del programa de trainees que los agarró ahí en plena pandemia, pero antes de darte el pie para que nos cuentes eso, me gustaría básicamente sintetizar esta idea de que la marca empleadora, así como vos decís que originalmente se concebía como una estrategia, como una necesidad para las áreas de reclutamiento y selección, la realidad es que es imposible pretender
pretender que la construcción de una reputación de una empresa como lugar para trabajar se haga únicamente por la construcción de la IEX. Y en este sentido me refiero a todo el trayecto de la IEX. Además de la IEX, en la construcción de esa reputación entran las CX, o sea, lo que los clientes dicen de nosotros, las experiencias que nosotros construimos para nuestros clientes también habla de nosotros como organización, que yo siempre pongo el ejemplo. Vamos a suponer que yo, incluso en este contexto de pandemia, vamos a suponer que yo hace 10 días que estoy peleándome con José Wi-Fi, que no me devuelven, que tengo pésima señal y que no me atienden y que me mandan con uno, con otro, con el otro y no me resuelven nunca el problema. Y justo en ese momento me llaman desde el área de recursos humanos de la empresa Wi-Fi para convocarme a un proceso de selección. Imagínense mi agrado y mi nivel de predisposición de participar en un proceso de selección de una organización de la que soy cliente y en la que me siento muy maltratada. No existe, ¿sí? Entonces, es la voz de los empleados, es la voz de los clientes y es la voz de la organización. Todo eso junto, cuando se potencia y cuando todos hablan el mismo idioma, es dinamita, ¿sí? Entonces, volviendo un poco al tema, ayer otro de los temas que charlábamos que me pareció muy interesante también, que para que compartas, es esta idea, esta cuestión, digamos, esta problemática de que ustedes habían lanzado el programa de trainees inmediatamente antes de que se decretase la pandemia. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue ese ajuste que tuvieron que hacer sobre la marcha y cómo volvieron a salir al ruedo en el nuevo contexto. Espectacular, Sami. Te cuento un poco. La verdad que primero creo que es muy importante que como líderes, independientemente del rol que tengamos, asumamos que podemos ser vulnerables. A mí me pasó mucho como líder en ese contexto, con mucha incertidumbre. Uno espera por ahí que el director del área, el gerente, el jefe, tenga todas las respuestas. Entonces, para mí el primer punto en ese contexto tuvo que ver con decir, no sabemos todo, pero podemos aprender todo. Y la vulnerabilidad justamente es clave para que aparezcan ideas, para construir confianza en los equipos. Entonces, lo primero, en un contexto de tanta incertidumbre, con un programa lanzado, creo que tuvo que ver, Sami, con aceptar que nosotros como personas tenemos que ser vulnerables. Porque a partir de ahí, para mí, se construye en cierto punto el liderazgo del futuro y se pueden empezar a construir diferentes soluciones. Partiendo de esa base, lo segundo que dijimos fue, probablemente lo que hagamos no va a ser perfecto, porque si definimos avanzar, por ahí la gente entre y hace un tema de salud, porque si definimos no avanzar, por ahí sea malo porque la gente esté buscando empleabilidad, con lo cual fue un contexto complejo y dijimos, escuchemos a la gente. Escuchamos a la gente, entendimos qué querían, y dijimos, fundamental comunicarnos. No sabemos si va a ser de acá a un mes, a 2 semanas, a un día, pero estemos en comunicación. En ese momento, básicamente, nos pareció que lo mejor era ponerlo en pausa el programa y relanzarlo cuando tengamos las condiciones propicias, pensando primero en la salud de la gente y también en la salud y la responsabilidad que tenemos como compañía, ¿no? Y a partir de ahí teníamos otro dilema en la cabeza, donde históricamente en Quilmes el programa de trainees tenía ciertos requisitos, ¿no? Y decíamos, ¿qué gente queremos buscar? Buscamos gente que tiene menos de 27 años, gente que sea licenciada en economía, ingenieros, etcétera, etcétera, y buscábamos gente que hable inglés. Yo en lo personal y la compañía en particular, es algo que siempre nos cuestionamos y dijimos, ¿por qué estamos poniendo el foco a los requisitos en lugar de poner el foco a las competencias? Que es el comportamiento de la persona, lo que la persona sabe, lo que la persona quiere y lo que la persona puede, y estamos fijándonos en requisitos que en el fondo no aportan nada. Pero lo primero que hicimos cuando lo relanzamos fue derribar cualquier tipo de requisito. No nos importa la edad, no nos importa la carrera, no nos importa que hables inglés o no, y no solamente no me importa, sino que si no lo hablas y lo necesitas, te lo voy a financiar cuando seas parte de la compañía. Y empezamos a poner mucho foco en reclutar por competencias, empezar a medir la empatía de la persona, si la persona era integradora, inclusiva o no. Arrancamos a medir la capacidad que tenía de curiosidad para crear cosas nuevas, y eso es lo importante, porque ahí está la diferencia, la empatía, la actitud de la gente, todo el resto de las cosas uno los puede aprender, con lo cual, lo primero que hicimos fue derribar cualquier tipo de mito, deconstruimos un proceso histórico nuestro, de una compañía por ahí como Quilmes, que tiene 130 años en la Argentina, y dijimos, tenemos que poner el foco en competencias. Y a partir de ahí arrancamos a reclutar, cambiamos todos los exámenes, como les contaba antes. Hoy no tenemos más exámenes puntuales que midan en cierto punto requisitos, sino exámenes que miden 100% competencias. Y algo muy interesante,
y es una recomendación que le hago a toda la gente que está hoy presente, empezamos a entrevistar sin un currículum vitae en la mano. Dijimos, yo no quiero saber más si la persona tiene 35 años o 40. Lo que yo realmente quiero ver es lo que la persona puede y lo que la persona quiere hacer para generar valor. Entonces, en el currículum que hicimos, borramos cualquier tipo de dato cuantitativo, la edad, la carrera, si se habla inglés o no, y pusimos foco solamente en lo que la dinámica que hacíamos nos decía. Si la persona era curiosa o no, si tenía pensamiento crítico o no, qué tanta capacidad de liderazgo tenía. Y a partir de eso, estamos en este momento en pleno proceso hoy de reclutamiento de trainees, y fíjense cómo de vuelta la escucha activa, o poner en el centro a la persona, hace completamente la diferencia. Y había un posteo en LinkedIn ayer, que para mí fue muy significativo, de Javier Duré, donde él decía, yo no quedé en Quilmes lamentablemente, tuve la entrevista y no avancé a la siguiente etapa, pero a todo el mundo le quiero recomendar la experiencia de ser parte de este programa. Eso es cuando nosotros realmente logramos que la experiencia del candidato sea la mejor, cuando la gente honestamente nos dice, ¿sabes qué? No quedé, pero el momento que tuve aprendí, el momento que tuve crecí, la experiencia que tuve fue realmente buena. Entonces, eso es un poco lo que logramos con este programa, en el cual primero fue pandemia, a partir de eso lo frenamos y después lo relanzamos. El segundo punto tuvo que ver con deconstruirnos, tuvo que ver con eliminar requisitos y poner el foco en las competencias. Y en este momento tiene que ver con ofrecerle a la gente siempre lo mejor para cada candidato. Con lo cual, una reconstrucción, Sami, te diría, sumamente importante e interesante, pero el resultado que vemos es muy bueno, y los candidatos y candidatas que avanzan también son realmente muy buenos, porque el foco está puesto en las competencias y no en los requisitos. Espectacular. Bueno, antes de que nos corten, yo te iba a decir justamente, me parecía muy interesante esto que hicieron de no presentarle a la línea a los candidatos con los currículums, porque digo, el tema de valorar mucho más las competencias y el fit cultural de la persona que las cuestiones de requisitos más técnicos, es algo de lo que nosotros como colegas del área venimos leyendo, escuchando e incluso impulsando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, no creo que esté ahí la novedad. Sí me parece que lo novedoso es esto que ustedes hicieron de dar un paso más y de decir, no solo estoy convencido de que esto es lo realmente importante, sino que necesito que confíes en mí y que evalúes a partir de esta hoja de ruta diferente, que no es el currículum tradicional, y además te doy esta guía de preguntas para que evalúes lo que de verdad sí importa, ¿sí? Y entonces esto sí me parece que es algo novedoso, o sea, esta vuelta de tuerca que ustedes le dieron, sí me parece que es súper interesante para destacar y reforzar. Sí, totalmente, Sami, déjame sumarte un punto ahí que es algo que me preguntan mucho cuando charlamos de esto, y la pregunta siempre suele venir por el lado de, bueno, ¿y cómo lo hicieron? ¿Y sabían todo o no sabían todo? Lo primero tiene que ver con animarnos. Digo, en un mundo tan incierto como el de hoy, lamentablemente nada de lo que implementemos probablemente termine siendo tal cual lo esperemos. Ahora, el que no se equivoca, perdón, es el que no hace. Con lo cual, lo primero que nos pusimos en la mente, Sami, fue animarnos a hacer. Probemos, aprendamos en cierto punto de donde nos equivocamos, y lamentablemente fue así. Cuando miramos las primeras publicaciones de búsqueda posterior a esto de la experiencia del candidato, lamentablemente las palabras que usamos no eran correctas, la información no era perfecta, el sitio web tardó un montón. Los líderes obviamente no cambian de un día para el otro. Y nadie es ¿no? Digo, no es que te entreno y a partir de mañana ya uno tiene un mindset diferente y una forma de entrevistar diferente. Fue un proceso, pero creo que en un mundo tan incierto como este, es muy importante animarnos a hacer y entender que cuando hagamos nos vamos a equivocar. Y hay un lema que me encanta y me llevé de todo esto, que es ganar o aprender. Cuando nos iba bien con lo que queríamos, ganábamos, estábamos todos contentos porque evidentemente la gente estaba mejor, y con lo que no salía, aprendíamos. Y creo que eso en particular fue el principal diferencial de todo esto, de vuelta, principal diferencial después del equipo, porque para mí el equipo fue realmente lo más importante, la escucha activa, pero también el gran diferencial terminó siendo animarnos a hacer y entender que en ese camino iban a salir muchas cosas bien y muchas cosas mal como fue, y que son procesos, Sami, que llevan tiempo, ¿no? Digo, una vez se dice, mapeo la jornada, entiendo momentos de la verdad, construyo arquetipos, y si bien lo construyo, hacerlo realidad lleva un tiempo. Entonces, prepararnos también para eso, pero empezar. Me parece que cuando uno empieza, las cosas arrancan a pasar, nos confundimos, pero finalmente el lugar de llegada termina siendo bueno, con lo cual era solo reforzar este punto
animarnos a empezar un poco, ¿no? Sí, creo que el corazón de todos estos procesos tiene que ver con la idea, que es una idea que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la idea de iterar, ¿sí? Que es esto de salir, probar, volver a probar, ajustar, aprender, equivocarse, ¿sí? Y algo que nosotros en Design Thinking es un poco el corazón, digamos, de la metodología de diseño, que tiene que ver con hay que equivocarse mucho y rápido. De nada me sirve contar los muertos al final del camino, ¿sí? Necesito estar todo el tiempo dándome cuenta de qué funcionó, qué no funcionó, dónde lo ajusto, y por eso es tan importante esto de construir mecanismos de escucha permanente. Totalmente, y de vuelta, creo que las soluciones no son mágicas, me parece que están ahí. Lo que tenemos que hacer es poner a la persona en el centro, interesarnos. Hay una palabra que a mí me gusta mucho que es el interés genuino por la persona. Cuando uno realmente va a escuchar, la gente tiene un montón para decir, y quien realmente lo vive es esa persona. Entonces hay que salir un poco del egocentrismo de la compañía, como área de gente en cierto punto, donde uno cree que sabe todo, poner a la gente en el centro, y yo siempre hablo mucho como área de people o de gente, como me gusta decir a mí en particular, con cómo dejamos de ser business partners para empezar realmente a ser business players, ¿no? Y esto tiene que ver con dejar de dar soporte y ser parte del negocio, tiene que ver con dejar de ser aliados y ser parte de la construcción, tiene que ver con dejar en cierto punto de creer que tengo toda la solución y co-crear con la línea, co-crear con el líder, darle herramientas en conjunto, y lo que siempre decimos, y es algo que compartimos, Sami, que es, tenemos que creer que somos personas que saben todo y empezar a ser personas que aprendemos todo. Me parece que cuando hacemos ese cambio de mentalidad, las cosas empiezan a pasar, y eso impacta en la experiencia de cualquier persona, candidato, cliente, proveedor, empleado o quien fuera, y a partir de eso, claramente, todo es mejor para todos, y es un círculo virtuoso, ¿no? Mejor experiencia, el cliente me compra de vuelta, mejor experiencia, el candidato refiere gente a mi compañía, mejor experiencia, la gente que entra es mejor, y así sucesivamente. Con lo cual me parece mejor experiencia, mi candidato vuelve a comprar mis productos, que ahí me parece que es el link interesante. Hay un KPI que nosotros medimos mucho, que es muy interesante, que dice que 9 de cada 10 candidatos, Sami, probablemente sean usuarios de tu producto. Total. Y otro que dice que 1 de cada 2 candidatos con una buena experiencia lo publicarían en redes sociales, y un candidato de uno, básicamente el 100% de gente con una buena experiencia, te volvería a referir a alguien. Con lo cual piensa en el potencial de esto que parece chico, piensa en el potencial gigante que tiene en la gente que uno va a tomar en la compañía, que después va a ser la persona que obviamente agregue valor y genere ese potencial para estar 100 años más y ser relevantes. Con lo cual creo que es un poco la base de todo. O sea, a partir de esto se construye todo el resto. Total. Bueno, perdón que ahí me meto un poquito en la charla. No sé, Sami, si querés hacer una última pregunta y arrancamos después con las preguntas. Creo que hablamos un montón. Sí, siempre hay algo más para agregar, pero si querés pasamos a las preguntas con mucho gusto. Dale, porque hay un montón de preguntas. Yo después ahí me anoté unas cuantas frases también de Santos. Así que bueno, después vamos a ir repasando algunas de las cuestiones. Una primera pregunta dice, ¿qué tan fácil es cambiar de departamento de trabajo dentro de Quilmes? Esa es la primera pregunta que surge. Bueno, si querés, Agus, voy a contestar esa. Tiene mucho que ver con lo que hablamos, vieron, de competencias con requisitos. Para mí, cuando uno realmente piensa en las competencias de la persona y piensa que el conocimiento se puede adquirir, la realidad es que las carreras empiezan a ser mucho más cross de áreas. Voy a contar mi ejemplo personal acá. Yo estudié economía en la DITELA, entré muy chico a Quilmes, y como un buen economista, en su momento a mis 22 años, pensaba trabajar en la bolsa, en un portfolio de inversión, y me acuerdo cuando tengo la oferta para trabajar en gente, la miro a mi jefa y le digo, Erika, para mí te confundiste. Yo no puede ser, yo finanzas, ¿te acordás que economía? Y me dice, Santos, yo apelo realmente a tu comportamiento y apelo realmente a tus habilidades para aprender. Creo que lo que tenés vale mucho más que lo que sabés hoy de gente. Bueno, mi carrera después fue entre gente, comunicación, y cuento un segundo ejemplo, que es el momento en el cual me fui a Bélgica, Agus, y me dicen, yo era gerente del interior, en toda la parte de gente para ventas, y me dicen, te vas a ir a trabajar a Bélgica, país totalmente diferente, con una cultura totalmente distinta, a manejar el vínculo de la compañía con el ecosistema emprendedor. Y yo dije, no, pará, emprendedor, yo, evaluar una inversión, no hay manera. Y cuando llegué allá fue impresionante. Primero el equipo que tuve para ayudarme, y segundo de vuelta, la capacidad que uno tiene para aprender, desaprender y reaprender. Entonces, en Quilmes creemos mucho en competencias, no atamos a la gente en cierto punto por un título,
por lo que sabe o no, sí por el potencial que tiene para poder aprenderlo. Y el potencial no es crecer verticalmente o no. Tiene que ver con la capacidad y la plasticidad y la adaptabilidad y la flexibilidad que yo tenga para aprender conocimientos nuevos. Con lo cual, es una compañía que fomenta eso y donde creemos realmente en lo que cada persona tiene para aportar. Clarísimo y buenísimo ahí el ejemplo personal también. Después, otra pregunta dice, ¿cómo se preparan para la nueva normalidad con respecto a las tendencias de flex working? Lo dejo adentro del bote directamente. Yo creo, ahí, perdón, creo que, no sé si es Mariano o Mari, pero creo que el iPhone... Ahí está, perfecto, ahora está. Yo creo siempre lo mismo, ¿no? Creo que la pandemia tuvo muchas cosas complejas, pero si algo nos enseñó es que realmente hay cada vez menos barreras geográficas y que uno puede trabajar de cualquier parte del mundo. Por lo cual piensen en la oportunidad que nos abre esto en cuanto a diversidad de contratación, ¿no? Digo, yo ya no contrato solamente o no trabajo solamente con la gente que vive cerca mío o cerca de mi oficina, sino con el conocimiento que está disperso en todo el mundo. Entonces, el primer aprendizaje es, con respecto a estas tendencias futuras de forma de trabajar, es la virtualidad en cierto punto rompió barreras geográficas y nos permite conectar con gente distinta. Eso para mí es un asset espectacular. Por otro lado, creo que también el vínculo humano es muy importante en esto de conocerse, en esto de charlar, en esto de aprender y de innovar, con lo cual si a mí me preguntan, creo que el esquema del futuro va a tomar lo mejor de ambos mundos. Me parece que el mundo no es pendular, no es ni todo presencial, ni todo virtual. Puede haber trabajos virtuales, puede haber momentos de carrera virtuales, puede haber momentos en los cuales sea mejor poder estar en la oficina. Entonces creo que el mundo, o siendo inteligentes, deberíamos tomar en cierto punto lo mejor de ambos mundos, ¿no? Por un lado, la flexibilidad que tiene el teletrabajo, trabajo donde quiero, como quiero en cierto punto, y de manera virtual, y también lo que tiene bueno la oficina, voy a poner oficina como un lugar, pero puede ser cualquier lugar de reunión, donde me junto, hago un brainstorming por ahí con la gente, me conozco personalmente en esto de la individualidad. Entonces creo que lo ideal, o el mundo del futuro, va a tomar un poco lo mejor de cada mundo, ¿no? Esa es mi perspectiva, no sé, Sami, cómo lo ves vos, pero creo que va por ese lado, y es una buena oportunidad que tenemos todos como compañía para aprovechar. El que tenga una pyme, una compañía grande, un startup que recién arranque, tenemos lo mejor de ambos mundos para aprovechar. Bien. Sami, ahí no sé si querés sumar. No, digo, sin dudas, me parece que en ese sentido hay tantas respuestas como organizaciones, ¿no? El otro día en otra conferencia, me preguntaban un poco lo mismo, y me preguntaban un poco, bueno, cómo veía yo en la situación de las organizaciones en general, y yo decía que me parece que hay muchas organizaciones que sin dudas ven una oportunidad en esta nueva normalidad, y que sin dudas difícilmente vuelvan a trabajar exactamente en un formato como el que trabajaban antes de la pandemia, y hay otras organizaciones que no ven la hora de volver a la antigua normalidad, y que tan pronto les resulte posible, así lo harán. Y que me parece que buena parte de esa situación se ve en cómo unas y otras organizaciones transitan el mientras tanto, ¿sí? Hay organizaciones que han tomado decisiones rápidamente y que han transformado sus esquemas de trabajo, sus herramientas de gestión, el mindset, y han acompañado a sus líderes especialmente y a la organización en general a volver a pensar en nuevas maneras de conectarse, en nuevas maneras de vincularse, en nuevas maneras de gestionar proyectos aún sin la presencialidad, y hay otras organizaciones que han ido tomando decisiones en función de las definiciones de presidencia de la nación cada 15 días. Entonces, bueno, no, vamos a esperar hasta dentro de 15 días a ver qué dice el gobierno nacional. O vamos a esperar, bueno, ahora vamos a estar dentro de 15 días. Bueno, a ver, no sé cómo va a resolver, vamos a estar dentro de 15 días. Dijeron que se prolonga la cuarentena, bueno, vamos 15 días más, vamos 15 días más, vamos 15 días más, y así vamos 6 meses. Lo cual en algún punto, digo, más allá de la cuarentena, no cuarentena, me parece que es una cuestión que habla mucho de cuáles son aquellas organizaciones que efectivamente deciden, ambicionan, aprovechan esto como una oportunidad, y otras que no, que realmente la están padeciendo. Bien, genial. Vamos a pasar a otra pregunta, porque nos vamos quedando sin tiempo y hay unas cuantas. Y vamos a juntar dos en una. Una pregunta, digamos, ¿de qué manera llevan adelante en Quilmes los onboarding en este contexto? Y además, si
seguimiento mensual, semanal? ¿De qué manera? Sí, nosotros el onboarding es un proceso que tomamos realmente muy holísticamente, porque son los primeros pasos, y así como a veces las primeras impresiones quedan, los primeros momentos ahí en la compañía ayudan un montón a que la persona se integre de la mejor manera. Hoy el onboarding en Cervecería Maltería Quilmes es 100% virtual, lo hemos readaptado completamente, y lo interesante para mí de todo esto, y ahí está como cuando uno se pone un sesgo propio de antemano. Nosotros históricamente decíamos, ¿cómo hacemos para lograr transmitir la cultura de la compañía, para poder contarle a la gente lo que hacemos? Tenemos tan dispersa la gente en la compañía, tenemos gente en Corrientes, gente en Mendoza, gente en cervecerías, en oficinas de ventas, que realmente era distinto. Y siempre decíamos cómo nos cuesta hacerlo presencial, porque la gente no tiene tiempo, porque la persona tiene que estar, se lo da a uno y no a otra, y fue impresionante cómo la virtualidad nos abrió una puerta donde dijimos, aquí hay una oportunidad diferente. Y eso siempre estuvo. Digo, Zoom existe hace 5 años, y era lo que nosotros mismos, con un sesgo personal, no podíamos dar. Entonces lo que hicimos ahí, Agus, fue rearmar todo el onboarding, redefinir bien el contenido, que era desde las marcas, la cultura, que es súper importante, entender quién iba a dar todo esto. Entonces un director, por ahí un gerente, un jefe, o alguien que realmente sea embajador de la cultura, contaba cultura. El tema de diversidad era un tema súper importante, con lo cual también lo incluimos. Incluimos también una charla de negocio. Entonces la gente tuvo todo se llama iBoarding, el de Quilmes, porque yo también me hago el onboarding, y yo soy parte de este onboarding. Entonces un onboarding compartido entre la compañía y también lo que yo hago. Y ese mensaje para la gente es muy importante, porque del día 1 estamos diciendo, vos también sos parte de construir la compañía. Y sí, lo que hacemos mucho, que es muy importante, es medir para entender si la gente lo disfruta o no. El NPS previo a la pandemia en el onboarding era de alrededor 25. Hoy en la pandemia, en el iBoarding virtual, nos da 92. Entonces fíjense cómo a veces un sesgo propio nuestro no nos permitía que realmente nos fuera bien o transmitir el mensaje, y hoy con un onboarding digital es mucho mejor, y también la medición es mucho mejor. Y siendo la frecuencia de todo esto, lo hacemos siempre de manera semanal. ¿Pero por qué? Porque una mala primera experiencia es muy difícil de corregir. Entonces yo me entero de algo que a la persona no le gustó, y me lo entero al mes 4, probablemente haya habido un impacto en cierto punto exponencial que yo no pueda controlar. Si lo mido semanalmente y lo entiendo, lo corrijo en ese momento. Entonces sí, todo el onboarding nuevo es el iBoarding en el cual construyo con la compañía, y la verdad que lo medimos semanalmente. Bien, genial. Otra pregunta dice, ¿cuánto vale hoy tener una marca empleadora cuando hay poca oferta laboral y mucha demanda de trabajo? Ahí por ahí pueden aportar un poco los dos, creo que ya algo respondieron también. Sami, no sé si querés tomar la voz. A ver, lo que planteaba es, me parece que esa pregunta entiende justamente a la marca empleadora como, como un recurso de reclutamiento y selección. Y yo siempre digo que no hay mejor retensor, si me permiten la licencia idiomática, que 2 dígitos de desempleo. Y bueno, siendo que estamos en el chapter de Argentina, ayer justamente se conoció el índice de desempleo oficial, que es de 13,1, más un crecimiento importante en los índices de inactivos, con lo cual ese índice de desocupación seguramente, si eventualmente se liberaran las restricciones y todo el mundo pudiera salir a buscar trabajo, sería muchísimo más grande aún. Pero cuando uno trabaja en IEX, la intención no es que la gente no se vaya o que la gente esté desesperada por entrar, sino que la gente elija genuinamente trabajar en la compañía. Entonces, si lo pensamos desde ese lugar, si pensamos en la marca empleadora como un recurso para reclutar, probablemente la respuesta sea baja, ¿sí? Porque seguramente tengo yo hoy muchas más posibilidades de elegir entre más de un candidato que me guste mucho que en una situación de pleno empleo. Pero justamente no se trata de eso. La construcción de la marca empleadora, primero, no tiene nada de coyuntural. Es realmente una cuestión estratégica. Segundo, va mucho más allá de las necesidades de reclutamiento y selección, y como planteaba hace un ratito, excede por mucho la gestión de recursos humanos. Tiene que ver con una construcción de marca en su conjunto. Entonces, no solamente tiene que ver con reclutar y con fidelizar al talento que tengo, sino también con apuntalar la construcción de la organización en su conjunto, de los productos de la organización y de los servicios de la organización, pensando en los consumidores también.
Sí, comparto plenamente y déjame solo enfatizar ahí un punto, Agus, que tiene que ver con, no hay que retener a la gente tiene que elegir. Ese paradigma histórico donde la gente entraba a la compañía y estaba 20 o 30 años, hace un tiempo se rompió, y por suerte se rompió, porque lo importante es que la gente te elija todos los días. Cuando la gente te elige a vos, realmente el diferencial que aportan es exponencial. Entonces creo que es un lindo punto para dejar de pensar en retener y empezar a pensar en qué puedo hacer yo como compañía para que la gente me elija todos los días. Bien. A ver, para ir cumpliendo un poco con la agenda planteada para la charla de hoy, yo les quiero primero agradecer y después pedirles si tienen alguna última idea para redondear en no más de un minuto, y algo que nos hayan dicho, algo que quieran complementar. Me gustaría retomando un poco Sí. la charla anterior, la charla de la gente de Natura con Matías Guidini. Matías me dejó una tarea que es la pregunta Muy maldita, así que voy a hacer honor a eso y te voy a preguntar a vos esa pregunta maldita. Digo, en esto que hablabas vos hace un ¿Qué rato, será esto? de ser transparentes, de hablar con la verdad, de ser honestos y de asegurarnos de que no solamente yo te elijo a vos como candidato, sino de que vos también genuinamente me elijas a mí, y te preguntase un candidato cuáles son las cosas malas, feas, los puntos flacos de la experiencia de empleo en Quilmes, ¿qué le responderías? A full. Creo que lo que decía Sami primero en todo esto, la vulnerabilidad fundamental, yo creo mucho en eso, con lo cual voy a ser transparente entre lo que creo y lo que voy a decir, y voy a tomar la respuesta al 100%. Creo que una de las cosas o más complejas, o una oportunidad de mejora que tiene la compañía, a veces el tamaño, sos una compañía argentina de 6.000 personas, y a nivel global de casi 150.000. Entonces imagínense el impacto que uno tiene con lo que hace, y imagínense a la gente que uno le llega. Pero como toda gran compañía, a veces la compañía tiene alguna burocracia interna, que es de las cosas por ahí más complejas, y mover en cierto punto a un startup suele ser más fácil, cuando hay que mover una compañía de 150.000 personas suele ser más compleja. Es un punto que trabajamos un montón para ser más ágiles, con mucho foco en el cliente y en la innovación, tiene que ver con el tamaño de compañía que tenemos, que a veces con el impacto tan grande que generamos, cuesta en cierto punto que las cosas salgan a la velocidad que uno quiere. Entonces, ese es un punto que por lo menos para mí es complejo y tenemos que terminar de trabajar en la compañía, pero saliendo de eso creo que, y por eso apostamos tanto a la gente, queremos gente que nos ayude justamente a ser más innovadores todavía, con gente que quiera realmente aprender y transformar, que se anime a equivocarse, que quiera aprender todo, porque es una compañía súper abierta, donde la gente tiene mucha autonomía para hacer, donde como líderes confiamos mucho en los equipos, y a partir de eso creemos mucho en lo que se puede lograr. Con lo cual, a veces el tamaño nos dificulta un poco la velocidad, pero sacando eso, creo que tenemos un espacio gigante para hacer, y cuando queremos hacer largo, realmente vamos a fondo, y el impacto que tenemos es muy, muy grande. Con lo cual, va un poco por ese lado, Sami. Bueno, desafío cumplido, entonces. ¡Súper! Bien, ahora sí, en vez de un minuto, si quieren en 30 segundos, ahora sí nos extendemos más, si quieren cerrar alguna idea, es el momento. No tengo más que sumar. Les agradezco de nuevo a vos, Agustín, a Manu y al resto de los partners de Hacking HR la convocatoria. Fue un placer. Gracias, Santos, por estar vos también del otro lado. Fue un placer charlar con vos. Sami, de parte mía lo mismo. Para mí un placer siempre que tengo la oportunidad de charlar con vos. Es súper rico. Agus y Manu, también muchas gracias. Solo un punto que me quería cerrar. Hay una frase que a mí me encanta, que es de una escritora que se llama Maya Angelou, si la quieren googlear o buscar. Es una escritora, una activista norteamericana que escribía entre 1850 y 1900 y pico. Y ella decía, uno puede decir muchas cosas, uno puede hacer muchas cosas, pero si hay algo que la gente nunca se va a olvidar, es cómo se sintió cuando estuvo con vos. Y creo que eso es lo que tenemos que lograr. Podemos hablar, podemos decir, podemos hacer un montón de cosas. Ahora, lo más importante tiene que ver con lo que la gente siente, y ese es nuestro rol en cualquier tipo de experiencia, empleado, cliente, consumidor, candidato, con lo cual, nada, es un poco mi cierre, y creo que como área de gente tenemos que ir a un área mucho más humana, donde la gente realmente se sienta bien y logre su mejor versión, porque ahí es cuando explota todo su potencial. Bueno, la verdad que muchísimas gracias a los dos, a todos los que se conectaron. Me anoté unas cuantas frases de Santos, después ahí te las paso a ver qué tal, si son así literales. Y bueno, les agradecemos a todos por haberse conectado este ratito en esta última conversación de Hacking HR.
Les cuento que en Hacking somos Manuel Arias, Verónica Funes, Daniela Valor, Sofía Pérez León Barreto, Agustín Janot, Diego Hilaire Chanetón, Iliana Vergés y Néstor Ibaldi. Así que en nombre de ellos también les agradezco a todos los que se conectaron, a Sami y a Santos también por el tiempo. Y bueno, los mantendremos informados de próximos eventos, así que bueno, acá nos tienen para las próximas. Muchísimas gracias por todo el tiempo.